Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K. Nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal. Resumen semanal número 341. Creo que sí, 341 semanas ya con todos ustedes. Vamos a ver a estas bestias del medievo. Semana de duro trabajo, la verdad. No habéis tenido más vídeos precisamente porque ha sido una locura. Los ratos que he sacado libres ha sido para limpiar filtros. Y es que ha llegado el momento de agendarse los acuarios. ¿Por qué digo esto? Porque tela. O sea, hay acuarios que en 3 semanas hay que limpiar filtros. Hay acuarios que le duran limpio el filtro 3 meses sin tener que hacerle mantenimiento. Entonces esto ya lo tengo, no voy a decir descontrolado obviamente, pero lo tengo que empezar a controlar mejor. Y tengo que empezar precisamente a llevar un control de los filtros porque no puede ser lo que me he encontrado esta semana. ¿Queréis saber lo que ha pasado? Pues vamos uno a uno y os lo comentamos. Vamos a empezar por este Fluval Roma, 240 litros. Me preguntaba la gente si lo volvería a comprar. Bueno, este en realidad no lo compraba, nos lo enviaron desde Fluval, pero ¿me lo compraría en caso de que necesitase un acuario grande? Por supuesto que sí. O sea, esto es un acuario de calidad muy buena. No nos ha dado fallo alguno, no nos ha dado problema alguno. Me encanta, los peces están muy bien, están funcionando perfectamente bien el ecosistema Fluval que tenemos, iluminación, filtración, acuario. Todo esto es ideal. Pero ¿qué ha pasado esta semana? Como ya sabéis, en este acuario yo tengo de filtración un Fluval serie 7, un 407 en concreto. Son 240 litros, el 407 es el más pepino, el más tocho de la serie 07 de Fluval. Y si bien es cierto que estoy notando que se me queda un pelín corto. ¿Por qué digo esto? Porque ya este acuario, con la carga que hay ahora mismo de vida, tengo, vamos a ver, corridoras, habrá unas 15 corridoras más o menos que metimos, corridoras panda, que tenemos por aquí abajo, ¿vale? Estamos haciendo recuento de pescadillos, ¿vale? 15 corridoras panda que tenemos por aquí, que son una auténtica maravilla. La estamos viendo, una de mis corridoras favoritas, muy bonitas, no son muy grandes, son así de un tamaño mediano pequeño y la verdad es que genial. Zorros voladores, que son estos que estamos viendo por aquí, tenemos un par, ahí los estáis viendo, atizándose un poquito. Tenemos tenemos borrachitos, ¿vale? ¿Qué borrachitos cuántos hay? Pues así a bote pronto nos quedan todavía unos 10 más o menos, algunos, sí, más o menos, unos 10 borrachitos. 5 o 4 tetramandae que quedan por aquí, que los tengo que llevar al acuario del salón, eso sí, para que estén con los otros. Y 3 escalares, no hay más. Bueno, pues con esta vida, más muchas plantas, que eso también hay que contarlo, esto es un acuario muy densamente plantado y generan pues de vez en cuando pues desperdicio, las plantas también, ¿vale? Las plantas al final son como un pececito y antes o después pues nos van generando pequeños desperdicios, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, bueno, con tanta carga biológica, bien sea de peces, de plantas, pues me está generando bastantes desechos, ¿vale? Desechos orgánicos que van a parar directamente al filtro. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que tengáis muy presente eso cuando vais a montar un acuario. Si va a ser muy densamente plantado y con un volumen de peces, pues interesante que pongáis una filtración sobredimensionada. En este caso a mí se me queda un pelín corto. O sea, los mantenimientos lo vais a ver ahora. Ayer le hice la limpieza de este filtro. Lo vais a ver en 3 semanas. Cómo voy a hacer un vídeo. Y ya necesita otra limpieza. 3-4 semanas. Yo estoy calculando ahora mismo que este acuario está necesitando esa limpieza. ¿Por qué digo lo de agendarme la limpieza de los filtros? Porque yo antes este filtro, antes de introducir por ejemplo a los escalares, lo limpiaba 1 mes y medio, 2 meses, más o menos. Con eso se me mantenía bastante limpio y no hacía falta más, así introducir 3 pececitos que requieren más alimentación y se ha notado bastante, entonces tener eso muy en cuenta. Yo ya me lo he agendado, sabiéndolo, no hay problema. ¿Qué haría con este acuario? ¿Cuál sería la evolución de este acuario? Pues a lo mejor poner o bien otro filtro, ¿vale? Que para 240 litros está bien tener tener 2 filtros, a lo mejor ya que tengo parado el 307 sería una buena opción poner un 307, pero luego tener que estar haciendo mantenimiento de 2 filtros y todo eso, se me hace un mundo con tanto acuario. Entonces estoy valorando la opción, ya que estamos con Fluval, de pillar y probar el Fluval FX2 que han sacado, que es más pequeñito que el 4, bastante más pequeñito que el 6, pero creo que para este acuario es un salto por encima del 407. Tengo que ver las especificaciones técnicas y ver si me convence o no.
Entonces, bueno, eso lo veremos. Lo digo más que nada por si queréis que lo veamos en el canal. ¿Ustedes qué dicen? Aquí, en los comentarios. Por lo demás, la verdad es que el acuario está espectacular. Está de cine y que dure. Esta corredora está aquí un poco... Ah, vale, está ahí buscando comidillas. Que la estaba viendo así un poco apagada, pero no. Esta noche, de todas maneras, les voy a echar un poquito de comida a las corredoras porque como hay tanto pez, se me vuelve esto un tanto inestable. Necesitan un buen aporte de comida. Por lo demás, la verdad es que el acuario va de cine, va espectacular y que dure. Acuarios estables así he tenido pocos, ¿eh? A mí me gusta la acción. Venga, vamos a ver el holandés, que también aquí hay que comentar cosillas. Aunque veáis aquí el abono, todavía no he empezado a abonar, ¿vale? El holandés. Esto de que de vez en cuando, mirad, hoy no lo he echado, por ejemplo, pues vamos a echarle aquí un par de chuflíos. Y ya con eso. Y potasio a manta, se mantiene el acuario espectacular, no hago nada. O sea, lo del abonado así para mí es una auténtica maravilla. En el acuario holandés, los pececitos, que están genial, por cierto. Me encontré aquí, vale, el otro día, ahora esto son restos de hojas, no sé qué le está pasando a esto, pero bueno. Me encontré aquí metidos, aquí colados, aquí pues un par de raporitas. Menos mal que las pillé a tiempo y las pude liberar. Pero ahora lo que hago por las noches, ya que los peces están recién llegados al acuario y todavía no se lo conocen los peligros que acechan, pues lo que hago por las noches es apagarlo y hasta lo enciendo a finales de la tarde para que quite el biofilm de arriba. Y cuando veo que lo ha retirado todo, que la verdad es que es bastante eficiente este filtro, pues cojo y lo apago. Así que nada, ni tan mal. Vale, cositas que ya estamos viendo aquí. Aparte que ya necesita una nueva poda este acuariete, vamos a empezar ya con las rotalas rojas y a darle ya formita a los macizos. Esa planta al final, la Myriophyllum, madre mía, se me olvida el nombre por día. Bueno, la planta trasera que tenemos ahí roja la vamos a quitar. No se está adaptando bien, las otras la están comiendo en consumos, entonces la vamos a retirar y vamos a poner una. Al final las plantas son las que hablan en un holandés. Estamos viendo que el resto de plantas crecen con un vigor espectacular, no hay falta de nutrientes ninguna, o sea, ya lo estáis viendo aquí en riguroso directo, las plantas están espectaculares, estos Pogostemon erectus, esa Rotala Vietnam, esa Rotala Boalichi, están creciendo que a gusto verlas, Rotala Green, todas, las Monte Carlo están todas espectaculares, pero a esa se nota que se la están comiendo en velocidad las otras, así que meteremos una planta también de crecimiento más rápido y a ver cómo se adapta. Yo estoy valorando la Rotala Macandra, que es así, buen color rojo, lo que pasa es que claro, rojo y rojo ya nos va a romper ahí un poco el tema, pero bueno, por tener distinta hoja, además el tono rojo de la Vietnam, que no es ese, es mucho más potente, ya lo iremos viendo cómo se va poniendo, ¿vale? Aquí estáis viendo ahora mismo el tono, pues hay una macandra con otro tono de rojo, creo que también puede quedar muy bien. Así que nada, como veis, vamos ensayo-error, vamos haciendo pruebas hasta que tengamos una configuración de plantas bien. Por lo demás, el resto de plantas se están adaptando bien, así que va a ser esta la configuración final a falta de meter ahí el macizo definitivo, el macizo potente y poderoso. Por lo demás, muy bien, los peces están perfectamente bien, muy bien adaptados, ya están comiendo seco. A los primeros 2 días les costó un poquito, pero ya está muy bien. Recordemos ese vídeo de la llegada de peces extraordinaria, no os lo perdáis porque tiene tela. En este acuario no hemos hecho limpieza de filtro, es el Oase Thermo Biomaster 250 o Biomaster Thermo 250, mejor dicho. De momento todavía no lo he limpiado ni el prefiltro. Esta semana me toca abrirlo, más que nada para conocerlo. Si bien es cierto que lo que hemos hecho esta semana ha sido colocar nuestro mega ultra atomizador, que el que no haya visto el vídeo de este atomizador no sé qué está haciendo. Os dejamos una tarjetita por aquí arriba, venga, para que vayáis a verlos. Los he colocado ya en todos mis acuarios con filtros externos y CO2. Así que imaginaos lo contento que estoy con estos bicharracos. Muy contento. Venga, seguimos, porque no hay mucho más que comentar, no hay novedades en el frente. Por ahí están, la verdad es que todavía no hacen así un cardumen muy denso. Las ramboras, muchas están metidas entre plantas, unas van en grupitos, otras se dividen, en fin, ahora cuando les echemos de comer pues saldrán todas, lógicamente. Plantitas carnívoras, todavía estoy a la espera de que me confirmen la llegada de la Nepenthes. Por cierto, se está poniendo rojita esta hoja, al loro. Estoy todavía esperando a que me confirmen la llegada de la Nepenthes ampuliaria, que es una de mis favoritas. Se había pillado una me lo comentaron por no me sale el nombre, Instagram,
Vamos a ver cómo le llegan y si le llegan en condiciones óptimas yo me la pillo también. Pero bueno, ahora os comentaré un poquito, bueno, qué leche, vamos a comentar ya el tema de las plantas carnívoras que tenemos ahí también, ¿no? Venga, vamos para allá. Tiki, tiki, tiki. Paso por aquí y venimos aquí en riguroso directo. Les he quitado el plástico para verlas. Bueno, las veremos desde arriba por la condensación. ¿Cómo están nuestras plantitas carnívoras? Pues muy bien, mirad las Cephalotus follicularis, como después de ese ataque de cochinilla, que aún queda alguna, por cierto, pero ya se están muriendo. Está sacando muchas más trampas nuevas. Vamos a ver qué tal van evolucionando estas trampitas nuevas. Por lo demás, el exceso de humedad, como las tuve que tapar, pues ha terminado de matar a todas esas pingículas. Así que nada, de los errores vamos aprendiendo. En este caso, pues ya hemos aprendido algo más. Las pingis, el experimento que estoy haciendo está saliendo muy bien. Ahora lo veréis en el low. Me está convenciendo. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Por lo demás, la verdad es que este terrario, bien, pero voy a quitarle así un poquito. Pero me está entrando muchas ganas de quitar el musgo, que al final se pone feo, dejar solo el sustrato y disfrutar de las plantitas, a lo mejor con una capa por encima de simple arena de sílice debajo del sustrato. Así no voy a tener un elemento tan invasivo como es el musgo, ¿vale? Que al final acaba asfixiando a muchas de estas plantas, excepto, por ejemplo, mirar las pingículas que están acostumbradas a crecer en turberas, ¿vale? Con presencia de musgos sphagnum, como esta patulata, pues no tienen ese problema porque están acostumbradas, pero por ejemplo, estas que crecen en suelos arenosos sí que tienen ese problema. Entonces, bueno, ensayo-error, vamos haciendo cositas con terrarios que no habíamos hecho nunca. Esta la tengo que pasar yo una maceta porque es espectacular y os tengo que enseñar todavía el terrario, el super invernadero que tengo ahí en la parcela, aunque eso lo vais a ver más bien en el otro canal, que todavía no he desvelado y que no desvelaré, pero ya somos más de 700 personitas por allí. Ya hay vídeos que alcanzan las 15.000 reproducciones en ese canal, estoy súper contento con ese canal. Le dedico muy poco tiempo, obviamente me gusta mucho ir al campo y suelo grabar vídeos los fines de semana. Antes lo hacía igualmente, pues ahora lo hago, pero grabando vídeos. Y tienen bastante buena aceptación, así que seguiremos por allí. Algún día lo iré por aquí. De momento quiero un crecimiento orgánico en ese canal. No voy a hacer spoiler, no me interesa. Quiero que vaya creciendo y si el día de mañana me canso, pues por lo menos que no lleve la desilusión. Por ahí grabo cositas de estas que tenemos por aquí, de plantitas y cosas así, frikis mías. Bueno, la bolita, mirad la bolita carnívora, mirad, está llena de humedad. Bueno, ¿cómo va esta bolita? Que llevamos ya tiempo sin sacarla. Pues mirad cómo se van desarrollando aquí las pequeñas, la verdad es que se están desarrollando muy bien. Eran plantitas muy pequeñas y la verdad es que bastante bien. Me habéis dicho muchos que no son plantas de interior, obviamente lo sé. Estas, por ejemplo, las voy a poder sacar exterior para que hibernen tranquilamente. Les taparemos con un plastiquito para que guarden la humedad. Y nada, la hibernada, que la pasen en la calle, con luz natural, aunque bueno, la luz en hibernación, mejor dicho, tampoco es tan necesaria. De hecho, hay gente en el trópico, ¿vale? Países tropicales, que lo que hacen es meterlas al frigo, en una pequeña bolsita, las mete al frigo y en primavera, antes del despertar, en febrero más o menos, las sacan y ya se van atemperando un poquito. Pero bueno, que eso ya iremos viendo. Lo dicho, tengo planes para este terrario, tengo planes de remodelación, me encanta que se puedan mantener aquí, pero únicamente vamos a ir manteniendo, pues eso, especies meramente y puramente tropicales. Estas aguantan perfectamente estas plantitas, ¿vale? Provienen de Australia, de esas regiones costeras, que son una pasada, de hecho crecen prácticamente en línea de costa, es una maravilla. Entonces, climas fríos los toleran perfectamente las heladas, por lo menos las que tengo yo, pero mejor si no las tienen. Así que nada, vamos a seguir. Y diréis, no, estas no toleran heladas, os puedo asegurar que las toleran. Llevo con esta planta 5 años, ¿vale? Sacando hijitos. Y en Albacete, hace 2 años, con la Filomena, estuvimos a menos 15 grados dentro del invernadero. Las plantas, que son invernaderos, es un plástico, que ahí te bajan, o sea, te puede mantener un poco la temperatura, pero cuando hace menos 15 grados o menos 14, no sé cuántos fueron, puedo asegurar que dentro del invernadero hacen menos 12. O sea que tela, ¿eh? Y aguantaron como campeonas. Así que muy contento. Venga, menuda chapa os estoy metiendo hoy es resumen gordo, ¿eh? Bueno, aquí también tenemos novedades. Seguimos con limpiezas de filtros. En este caso hemos hecho también cambio de filtro. Hemos puesto pipetas de cristal, lógicamente, son las pipetas de cristal que había en el holandés. Pues nada, les hemos pegado un buen repaso. Las hemos dejado limpias como la patena, que nunca las habíais visto tan limpias desde que las compré. Os quejaréis. Y ahora ya pues no se ve lo verde ahí dentro del acuario. Ahora vamos a poder disfrutar de estos bicharracos que están aquí, vamos.
en la corte, esperando el papeo, esperando ese Grindal, que tengo pendiente también el vídeo del Grindal. A ver si esta semana me da tiempo a hacerlo y os dejo los tips porque he descubierto un sustrato mejor para mi gusto que la fibra de coco para preparar el Grindal. De hecho, desde que conseguí la cepa, ahora hace ya cosa de ¿cuánto tiempo? No voy a decir un año, pero muchos meses, muchos meses. No la he cambiado todavía, o sea, no he renovado ese sustrato, así que muy contento. A falta de eso, de poner CO2 y tal, el acuario como marcha, pues genial. La verdad es que, oye, bastante bien. ¿Qué filtro hemos puesto? 22-13, así no fallamos, eso sí. es que vaya tela, ¿eh? En casa herrero cuchara de palo, ya sabéis. Tengo que hacerme con una llave dobles y ponerle mangueras transparentes e ir acondicionando mejor la Fish Room porque no podemos tener la animalada esa ahí. Pero bueno, ya sabéis que esto es así, poco a poco, chicos, poco a poco. Ya sabéis que yo siempre cumplo. Madre mía, hoy sí que va cargadito de taninos este Blackwater, ¿eh? Os quejaréis. Esto no tiene queja. Novedades que ya comentaremos más adelante. No quiero hacer mucho más spoiler. Vamos por aquí, que si no, me vais a matar con resúmenes semanales de 80 horas. Cardenales, muchos me habéis dicho, y con mucha razón, que joder, cómo metemos cardenales en un cubo de 50 por 50 por 50. Lleváis razón. Quizás no es el mejor acuario para meter cardenales, porque no vamos a ver la precisidad del nado. En espacio, pues hombre, el pez está bien, ¿vale? No es que le falten litros y cosas de estas. Los peces tienen espacio de sobra para nadar. De hecho, muchas veces empiezan a corretear alrededor del tronco y demás. Estamos viendo ya, como lo que estáis viendo ahora mismo en imagen, detrás de esos cardenales aparece el tiburón. Aparecen ya por fin los apistogramas. Este macho que ya... Por favor, ¿te puedes quitar? Gracias. Este macho que ya por lo menos empezamos a apreciar o a verlos mucho más por fuera. Parece que se les va pasando la timidez. El hambre hace mucho, la verdad. Y es que estos cardenales comen como limas. Han llegado con una salud espectacular de peces. Así que si queréis peces de calidad, ya veis que no hay bocas algodonosas ni historias raras saliendo de estos peces. Es maravilloso. Vale, el proyecto que estaba haciendo con la... Bueno, el experimento que estaba haciendo con la pingícula, recordemos, puse aquí una hojita de pingícula, que es esta que estáis viendo ahí con el musgo, y ya he visto, vamos a ver si la podemos ver de cerca, cómo en la base, muy en la base, está brotando una pequeña hoja de pingícula. Pues buena señal, ¿no? Vamos a ver si son capaces de adaptarse a los compuestos nitrogenados y tal que puede llegar a tener el agua del acuario. Vamos a ver si es capaz de desarrollarse ahí la pingícula. Y si se desarrolla ahí, lleno todos los troncos de plantas carnívoras para que se coman esos malditos mosquitos que en verano pues suelen ser bastante comunes. Por lo demás, en este acuario pues tengo que ponerles el fondo, añadir un pelín de CO2 para dotar a las plantas de un poco más de vigor y poco más. No hay que hacer mucho más. Vamos al de la cocina. Bueno, este es otro de los acuarios que esta semana le ha tocado limpieza de filtro. Y es que este acuario, igual, no sé cómo estaba tan sucio el filtro, si no había nada, o sea, no había peces aquí. No entiendo, igual es que me creía que lo había limpiado antes y no había caído en ello. Aproveché también para limpiarle las pipetas, lo dejé listo de papeles, cambio de agua y la verdad es que, oye, vamos a ver si se nota y empezamos a intensificar ese color rojo de las plantitas, que ya se va notando mucho más los peces. Es una barbaridad lo bonitos que son estos peces, de verdad, o sea, Pseudomugil luminatus. Mirarlos en peces porque son una pasada. Lo que pasa que me encantan. Es que me encantan. No voy a decir nada más. El nado es precioso. Las hembras son muy bonitas pese a ser hembras. Mirad esos reflejos que le salen de los lomos. Depende de la inclinación que ponga el pez respecto a la luz y demás. Es espectacular. Parece que se les enciende un neoncito azul en el lomo cuando van nadando. Estos peces, la verdad es que son una pasada. Voy a echar la luz un poco más para acá para que los podamos disfrutar un poco mejor. Una maravilla de pez. Vamos a ver si los reproducimos. Estoy a ver si me hago con Linovium labigatum y podemos aquí apreciar al pez en todo su esplendor. Y podemos, ojalá, sacar alguna cría y ver el desarrollo completo en una paridera y tal. Que ya me apetece criar algo. Y la verdad es que estos Luminatus yo creo que ganan enteros para que intentemos la cría, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si en una semana, entre el atomizador, que ya se lo hemos puesto, que yo no miento, que yo cuando dije que me iba a comprar más atomizadores, los iba a comprar, por cierto. Aquí estoy viendo cómo le da la luz verde al atomizador. Veremos si no se me llena de algas o si tengo que poner aquí una tapita o no. Pero bueno, lo veremos.
un resultado de narices me están dando estos atomizadores. Así que ahora mismo no los cambio por nada, la verdad. Ahí estamos viendo el CO2 que le estoy metiendo a este acuario, más o menos así, con ese atomizador más que suficiente. Tengo las plantas a tope de CO2, mirad cómo burbujean. ¿Habéis visto cómo burbujean? Eso es una maravilla. Así que nada, el tema del biofilm y tal en este acuario, llevo la negra, pero es que en 30 litros no me apetece meter un skimmer, por pequeños que sea, salvo que saquen uno ultra pequeño, que sea así, no lo voy a poner. Los que restringen la salida y todo eso tampoco me gustan, entonces bueno, a seguir disfrutando de este acuario, chicos. Bueno, y en este acuario sigo probando este anti-algas nuevo que han sacado desde 2HR Aquaristic, que tiene muy buena pinta. Le voy aplicando a la filamentosa para que no se nos vaya de madre, mientras seguimos poniendo estabilidad en este acuario, que la verdad es que va llegando muy rápido la estabilidad. Con los cambios de agua y demás estamos bajando los KHs, aumentando carbonato más allá del carbonato cálcico, para evitar esos problemas, gracias también a los consejos que nos han dado desde Green Macaroons, que la verdad es que es un canal de 10, pasamos por allí. Y nada, vamos a ver si nos hacemos con él pronto, y esto está de cine. Mirar, o sea, mirar el cambio que ha pegado. O sea, estos son los... A ver si me salen. Los caracoles abeja, ¿vale? O sea, esto es una roca que estaba... vamos a ver, estaba más o menos como esta roca, ¿vale? Veis que tiene ahí algo de alguitas y demás. Fue soltar a los... Pues estaba así, esta es la roca vieja. Fue soltar a estos bichos aquí y la dejaron pelar en un día. Y ahora pues han seguido con otra roca limpiando. Por aquí ya me la están dejando bastante limpita. Son una maravilla estos caracoles abeja, ¿veis? Me la están dejando esta niquelá. Así que nada, seguimos con esos mini problema de algas, pero ya por lo menos esta semana que las plantas han llegado bastante altas, ya llegaron hasta la superficie todas estas plantitas, las he podado, he replantado y vamos a ver si van tirando para arriba y ya sacamos rojos por esa parte. Las rotalas, pues exactamente igual, todas estas rotalas ya llegaban hasta aquí, poda, replante, y a ver si teniendo más vegetal, más materia vegetal, vamos reduciendo. Obviamente este es un acuario que aún está madurando porque cambiamos el sustrato hace ahora cosa de un mes, exactamente, más o menos, un poco menos de un mes, unos 28 días, y todavía está madurando un poco, entonces aún tiene un poquito de... pues tiene un pequeño pico de nitratos, que tenemos que ir bajando, pero eso es totalmente normal, entonces pues nada, tenemos ahí esos problemas, pero no pasa nada, ya por lo menos sabemos de dónde salen los problemas y no me preocupa, ya las plantas las veo que están más activas, aunque tengan ese mierdialga, como digo yo, ya se les irá, y nos haremos con ellas. Como veis, las rocas desde lejos se ven dónde están trabajando los caracoles. En cuanto suban a esas dos, vamos a tener unas rocas de cine. Es que ya ni les rasco, dejo que los caracoles hagan su trabajo. De paso están, no sé si meter otros 20. Me lo dijo Jorge, mete Cliton, mete Cliton, mete Cliton. Pues el Cliton Corona, un caracol de cine contra las algas. Me preguntaba ayer un suscriptor por el canal de Instagram, que por cierto, si os hacéis miembros del canal de Instagram, lo que tenéis es conversación directa with me, conmigo. Cualquier duda, cualquier cosa, os atenderé en primicia. O sea que tenéis privilegios máximos por seguirnos por ahí. Los peditos están espectaculares, pero eso sí, seguimos. Jorge me dijo, si puedes hacer 3 cambios a la semana, hazlos. La semana que no puedo 3, 2 los hago asegurados del 50%. Entonces con eso vamos contrarrestando. Estoy aquí probando también diferentes test. He probado esta última semana las tiras test. Ojo, un test de tiras, el de JBL, el ProScan, que dije, ¿en serio? Ya veréis, porque tengo un vídeo preparado de la comparativa de las tiras con los test de JBL, que yo me quedé y dije, joder, pues ni tan mal. Así que nada, todo eso lo veremos en un nuevo vídeo. Si os gustó este resumen y queréis más resúmenes como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, hinchar esto a likes, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.